Hola amigos, ya estamos de vuelta. Sed bienvenidos, soy el pastor Nicasio Martín y nos encontramos en nuestras lecciones bíblicas Promesa. Hoy vamos a estudiar la lección número 12, cuyo título es Multiformes, o sea, muchas formas, diferentes contextos. El objetivo es estudiar la forma en que la Iglesia anuncia el Evangelio en las diferentes culturas sin que perjudique, ni dañe, ni viole los principios que se encuentran en la palabra de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios que estás en los cielos, queremos pedir que tú nos dirijas en el estudio de esta lección, que tú grabes, Señor, sus enseñanzas en nuestros corazones y sobre todo que tú nos ayudes a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, el texto principal en el que se basa esta lección se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículos 16 y 17. Y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Una parte de la introducción nos dice: el Evangelio es un mensaje que se caracteriza por su universalidad. Su contenido se aplica a todos los pueblos, lenguas y naciones. El ministerio del apóstol Pablo es un ejemplo de cómo se puede llevarlo a cabo. Entendiendo la metodología de Pablo, puede ayudar a las iglesias de hoy a cumplir su misión allí donde Dios las plantó. Vamos a pasar a la primera pregunta, que nos dice: ¿cuál fue el motivo de la indignación de Pablo en Atenas? ¿Y qué nos enseña esto sobre la fidelidad bíblica en la predicación del Evangelio? Esta pregunta va dirigido a nuestro hermano Damián. Damián, ¿qué respuesta tenemos para esta pregunta? Bendiciones a todos, bendiciones Pastor Nicasio, muchas gracias por la oportunidad. Y para responder la pregunta número 1 de nuestra lección que estamos estudiando, quisiera leer en los Hechos capítulo 17, verso 16, que dice de la siguiente forma: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí vemos que el apóstol Pablo se encontraba en Atenas. Era una ciudad griega y él se encontraba allí por su segundo viaje misionero, en el año 50 aproximadamente después de Cristo. La ciudad de Atenas era una ciudad altamente idólatra, pagana, politeísta, donde imperaban los templos, imperaban las estatuas dedicadas a diferentes dioses y deidades. Otra de las características que allí sobresalía era el orgullo intelectual. ¿Por qué orgullo intelectual? Porque ellos se consideraban el centro del saber filosófico, donde allí surgieron dos grandes escuelas, la de los estoicos y de los epicúreos. También se consideraba la ciudad como materialista y hedonista. ¿Por qué? Porque había un énfasis de búsqueda del placer y el materialismo. Con todo este contexto, en su viaje misionero del apóstol Pablo, él tuvo que confrontar el pecado de la ciudad, llamándole la atención para que se concentrara en el único Dios verdadero y que podía alcanzar la salvación a través de la aceptación del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue esto lo que Pablo tuvo que confrontar al estar aquellos días en la ciudad de Atenas.
llamó la atención para que ellos pudieran arrepentirse de su pecado y pudieran aceptar la salvación a través de Jesucristo. Muchas gracias, bendiciones a todos, abrazos. Gracias, hermano Damián, por la respuesta. Pues sí, la indignación de Pablo fue mayúscula. Un hombre como él, con ese celo tan grande por las cosas del Señor, un celo que ya le viene de muy atrás, cuando él era fariseo, al ver a tantas y tantas personas inclinándose, adorando, trayendo ofrendas a los altares de esos ídolos y de esas estatuas, cuando todos sabemos a la luz de la palabra de Dios que los ídolos y las estatuas nada son. La pregunta 2 nos dice, ¿cómo puede una iglesia local evitar la acepción de personas al predicar el Evangelio? Esta pregunta va dirigida a nuestra hermana y diaconisa Adriana. Gracias, Pastor Nicasio, por la oportunidad. Bueno, la pregunta 2 dice, ¿cómo puede una iglesia local evitar la acepción de personas al predicar el Evangelio? Antes de nada, me gustaría leer Hechos, capítulo 10, versículo del 34 al 35, que dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica lo que es justo, le es acepto. Bueno, entonces, ¿cómo una iglesia puede evitar? Pues puede evitar entendiendo lo mismo que entendió Pablo, de que Dios no hace acepción de personas, ya que Él desea que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. La iglesia necesita tener el perfil de ¿qué? Paulino. ¿Y qué perfil es ese? Es incluir a los no creyentes en su red de predicación. La predicación del Evangelio no puede ser selectiva, no. Y la iglesia debería hacer más actividades para poder alcanzar a los no creyentes y religiosos. Hay una parte de la nota aquí que me gusta mucho que dice así. La iglesia debe tener mucho cuidado de no restringir su comunicación a personas religiosas. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? La sal condimenta, la sal da sabor. Pero si esta sal no sale del salero, ¿cómo puede condimentar? ¿Cómo puede dar sabor? Entonces, no solamente está dentro de las cuatro paredes, y sin predicar a quién, a cualquier persona. Porque si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta de la segunda pregunta. Que el Señor os bendiga y que esté con cada uno. Gracias, hermana Adriana, por tu respuesta. La ilustración que Adriana ha utilizado sobre la sal y el salero coincide perfectamente con el perfil paulino. Tanto Pablo como Jesús tuvieron que dejar su entorno, su zona de confort, e ir a buscar a las personas y hacer amistad con ellas allí donde ellas estaban. Tenemos que salir del salero. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues tal vez tengamos que buscar algún grupo, un equipo de fútbol, gente que vaya a pescar, personas que hagan cursos de cocina, cursos sobre cómo aprender a tocar algún instrumento musical, de teatro. Y una vez que estamos allí en medio de ese grupo, de esas personas, hacer amistad con ellas y cuando el Señor dé la oportunidad, hablarles de Jesús. La pregunta 3 nos dice lo siguiente, hablando de los filósofos epicúreos y estoicos, nos dice, ¿qué podemos aprender de la actitud de Pablo al evangelizar a estos grupos? Esta pregunta va dirigida al pastor Emilio. Gracias, querido pastor Nicasio. Lo que aprendimos con el apóstol es a contextualizar el mensaje de la palabra de Dios. Y es lo que vimos que él tuvo que enfrentar como desafío de tener dos grupos que tenían concepciones de la vida diferentes, filosofía diferente. Los epicúreos, que ellos pensaban que el eje de la vida era el placer, porque ellos no consideraban ni creían que había fin del mundo ni que había castigo final.
Ellos consideraban que cuanto más placer podrían desarrollar, más feliz serían. A los contrarios, los estoicos, ellos pensaban que viviendo una vida serena, tranquila, en paz, de alguna forma conforme con lo que tenían, conforme con lo que alcanzan, es decir, una vida llevada al razonamiento y solamente al no esperar nada de cambios ni nada de posibilidad de mejorar su vida. Eso también nos da un poco de tristeza, porque vemos que hoy en día hay muchas personas que piensan así, que no tienen solución sus vidas, que no hay algo que pueda venir a cambiar y a transformar sus vidas. Por lo cual, pastor, nosotros aprendemos que con el Señor Jesucristo tenemos esa oportunidad de cambiar nuestra vida, de transformar nuestra vida, y a diferencia de los epicúreos, nosotros creemos que sí hay un final de vida y hay una vida eterna, a diferencia de ellos que no consideraban eso. Así que, pastor, tenemos que ver los grupos donde vamos a predicar, tenemos que ver qué creencias tienen, qué ideas tienen, qué filosofías tienen, para partiendo de ese punto de vista, partiendo, como hizo el apóstol Pablo, de ese conocimiento, llevar a la verdad del Evangelio, a lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Así que, pastor, muchas gracias por esta pregunta. Saludo a mis queridos hermanos y muchas bendiciones. Gracias, Pastor Emilio, por tu respuesta tan acertada. La actitud de Pablo era siempre buscar puntos de concordia. Cuando hablemos a las personas que no han entregado su vida a Jesús, no hablemos de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Pablo en Atenas encontró el altar al Dios desconocido, y ese fue el punto de concordia que Pablo utilizó para predicarle a la multitud. La pregunta 4 nos dice lo siguiente: comente la frase: contextualizar el mensaje del Evangelio consiste en predicarlo de manera que el oyente lo entienda. Esta pregunta va dirigida a nuestra hermana y diaconisa Giovanna. Gracias, Pastor Nicasio. Paz a cada uno de los que nos ven. Bien, nos pide la pregunta número 4 que comentemos una frase en particular. Dice: contextualizar el mensaje del Evangelio consiste en predicarlo de manera que el oyente lo entienda. Y para esto nos pide consultar el libro de 1 Corintios 9:22, que nos dice a la letra: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Entonces, ¿cómo puedo contextualizar que el mensaje del Evangelio se debe predicar de una manera en que los oyentes no puedan entender? Para mí, la forma más sencilla es en la que Cristo enseña. Por ejemplo, una manera de contextualizar el Evangelio es a través de las palabras que usaba Jesús. Él predicaba, por ejemplo, con los pescadores y hablaba todo lo que era la labor de la pesca, y eso se entretejía con el mensaje del reino y de la salvación. Lo mismo hacía con aquellos que se dedicaban a la agricultura, al trabajo con los animales. Cada uno tenía entonces un contexto especial, es decir, el Señor usaba lo que pasaba en torno a ellos. Y Pablo, exactamente haciendo uso de lo que conocía de su maestro, usaba de las mismas herramientas que nosotros hoy como iglesia debemos usar, es decir, buscar el contexto cultural, entender cuáles son las costumbres, comprender cuáles son las necesidades, incluso hasta las maneras y formas de hablar de los que nos rodean. Esto sin salirnos de los principios bíblicos, sin pisotear lo que conocemos como hijos de Dios. Esto realmente significa contextualizar para poder llegar de una manera sencilla y simple con el mensaje de salvación a aquellos que nos escuchan, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo y llevar el mensaje de salvación a los que todavía no conocen de nuestro Señor. Entonces, hagamos un mensaje claro, simple, pero profundo, como lo hacía
Pablo y sobre todo, como lo hacía nuestro Señor Jesús. Bendiciones. Gracias, diaconisa Giovanna, por tu respuesta. Y sí, efectivamente, como dice Giovanna, un mensaje claro, simple y profundo en la fe, como lo hacía Jesús y luego más tarde lo hizo también Pablo. La pregunta 5 dice: ¿considera que los no creyentes de su entorno confían en usted lo suficiente como para escuchar sus consejos espirituales? Esta pregunta va dirigida para nuestro hermano Benjamín. Gracias, Pastor Nicasio. Muy buenos días para todos. Dios le bendiga. Me toca responder la pregunta número 5, que dice: ¿considera que los no creyentes de su entorno confían en usted lo suficiente como para escuchar sus consejos espirituales? Bueno, nosotros como iglesia que somos mensajeros y portadores de la palabra de Dios, ¿sí? Dice la Biblia que nosotros fuimos capacitados con su Espíritu Santo para hablar, para testificar y anunciar de su palabra. Por ende, tenemos que asumir esa responsabilidad de ser un mensajero en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros estemos. Porque también dice la palabra de Dios que tenemos que mostrarnos siempre, en todo momento, como ejemplo de buenas obras. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, ¿no? Si considera que los no creyentes de su entorno confían en usted lo suficientemente como para escuchar sus consejos espirituales, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para dar una respuesta, una orientación, orar por ellos, por cada persona que esté necesitado, e incluso si tampoco está necesitado, poder transmitir una palabra de aliento, una palabra de confianza, una palabra de alegría, ¿sí? Para aquellos que lo necesiten. Gracias, hermano Benjamín, por tu acertada respuesta. La pregunta 6 nos dice: ¿cómo puede ayudar a su iglesia local a comunicar el Evangelio de manera comprensible a los no creyentes? Esta pregunta va dirigida a nuestro hermano Diego. Gracias y paz para todos. Gracias una vez más, Pastor Nicasio, por la oportunidad que me da para poder responder la pregunta número 6. Nosotros como iglesia local, para poder alcanzar a aquellas personas que no conocen del Señor con un mensaje claro, directo, ¿no? Que pueda impactar su vida, primeramente nosotros tenemos que hacer un estudio del lugar donde se encuentra la iglesia. Es decir, hacer un sondeo para ver con qué personas nos podemos llegar a encontrar, porque todos sabemos que las personas pueden pasar por problemas económicos, problemas espirituales, sobre todo problemas psicológicos, problemas de abuso, de un montón de situaciones difíciles en las cuales las personas pasan. Una vez nosotros esos estudios de donde se encuentra la iglesia, nosotros tenemos que armar ahí sí estrategias o programas para poder alcanzar a esos niños, jóvenes, adultos mayores. Y luego sí ya pasar al otro paso, que es el discipulado. Nosotros sabemos bien que una persona que se acerca a los pies de Cristo y uno la abandona, no continúa con el trabajo del discipulado, esa persona con el tiempo deja los caminos del Señor. Entonces nosotros tenemos que continuar esa primera etapa de la evangelización con el discipulado. Entonces sería, en resumen, a conocer los alrededores de donde se encuentra la iglesia, armar programas, estrategias para alcanzar a las diferentes edades de las personas y terminar con el discipulado. Obviamente, todo acompañado con un plan de oración, de lectura de la palabra de Dios, de todo esto van de la mano. Gracias nuevamente, que Dios los bendiga a cada uno.
Hermano Diego, quedamos agradecidos por tu respuesta. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Pero antes de despedirnos, quisiera dejarte una frase de parte de Jesús. Es la siguiente. Pregúntate, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudar a la Iglesia en la predicación del Evangelio? Mis amigos, que el Señor os bendiga y ya nos veremos en la próxima lección. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.